¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a analizar en profundidad el último informe del Instituto Juan de Mariana. Quédense con nosotros, porque es un informe en el que queda negro sobre blanco con datos reales, no con datos inventados, no con una interpretación retorcida de los datos, sino con los datos contantes y sonantes, de qué manera nos hemos empobrecido los españoles desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Y este informe del Instituto Juan de Mariana es especialmente pertinente porque tenemos que ser muy conscientes de la realidad que vivimos. No puede ser que en nuestro día a día empecemos a notar, y de una manera muy importante ya desde hace tiempo, cómo con el mismo dinero que teníamos hace unos años podemos comprar cada vez menos, cómo nuestro poder adquisitivo se ha reducido de una manera muy notable, pero los mensajes que nos llegan por parte de nuestros gobernantes es que debe ser una realidad que solo vivimos nosotros particularmente, porque en España todo va fantásticamente bien, vivimos en la mejor economía del mundo y aquí en España no hay problemas económicos de ningún tipo. Es más, eso que a usted le pasa, que va al supermercado y no puede comprar lo mismo que podía comprar antes, que no puede afrontar gastos importantes de una casa, como la compra de un coche cuando se estropea el que teníamos, o que que se estropee una lavadora, de no poder pagar la hipoteca al mes siguiente, o de no poder poner la calefacción porque no puede usted pagar el poder calentarse porque los recibos son muy altos y muy caros, y además su poder adquisitivo no ha visto aumentado en los últimos años. Bueno, pues esa situación que usted vive, no piense que es única y exclusivamente particular de usted, que tiene muy mala suerte. No. Esa situación que usted vive es una situación extendida y extendidísima, por mucho que los mensajes del gobierno sean estos. España, señorías, es uno de los países de la OCDE en los que más ha crecido la renta disponible de los hogares en los últimos años. Tenemos muy buenos datos a nivel macro y esta evolución positiva de la macro es una condición necesaria para que esto se traslade al día a día de los ciudadanos. Yo creo una forma muy sencilla de verlo, y es el mercado de trabajo, con cada vez más gente empleada, y luego también con la evolución de los salarios, donde vemos que la renta disponible ha mejorado por encima de los precios. Poco a poco los ciudadanos van recuperando poder adquisitivo y ya está por encima de ese precrisis de inflación que tuvimos en el año 2022. Bueno, para empezar, señor Cuerpo, eso que decía usted en septiembre del año pasado es, como casi todo lo que ustedes hacen, una verdad a medias o una mentira manifiesta. Por dos motivos fundamentales. El primero, porque los salarios no han subido de una manera determinante por encima de lo que lo han hecho los precios. Si acaso, en el mejor de los casos, han subido a la par. El problema que usted tiene, señor Cuerpo, con la verdad, igual que el problema que tiene el señor presidente del gobierno con la verdad, al presidente le escuchamos en diciembre, es decir, hace unos meses, diciendo que en España hemos mejorado el poder adquisitivo de la gente. ¿Qué pasa? Que en su ecuación se guardan una realidad pasmosa que aquí llevamos denunciando desde hace años y que no es otra que el empeño del gobierno de no querer adaptar la cantidad de impuestos que cobra en concepto de IRPF a la crecida de precios que hemos sufrido por efecto de la inflación durante estos últimos años. Esto, que debería ser una cuestión moral, desde luego ni siquiera debatible en un ejecutivo, es decir, yo estoy cobrando impuestos, si sube el nivel de vida, si sube la inflación, si en definitiva mis ciudadanos se están empobreciendo a marchas forzadas con el ritmo inflacionario más alto de los últimos 30 años, que menos que los impuestos que le cobro yo a esos ciudadanos de manera directa en su renta se ajusten precisamente a esa escalada de precios. Porque de lo contrario significaría, que es lo que está haciendo este gobierno, que les estoy robando mucho más de lo que les robaba vía impuestos, aprovechando que se están empobreciendo como nunca antes desde hacía 30 años. Bueno, pues bien, ese efecto, señor Cuerpo, ese efecto, señor Sánchez,
el efecto de la no deflactación de la tarifa del IRPF, de no adaptar la tarifa del IRPF a la situación inflacionista que hemos vivido, lo que hace es, junto a la subida de precios que hemos sufrido en España, que esas subidas de salarios que han ido acompañando las subidas de precios queden en una pérdida real de poder adquisitivo de más de 1.000 euros por trabajador. Esto, que es una realidad que todos vivimos, esto que es una realidad que explica lo que muchos de ustedes que nos están viendo han vivido y viven en el día de hoy, y es que pueden comprar muchas menos cosas de las que podían comprar en 2018 cuando estos señores llegaron al poder, pues explica que esa es una realidad de nuestra sociedad, de nuestra economía. Esa es la realidad que viven muchísimas familias, que viven ustedes, que vivimos nosotros, y que lamentablemente es la realidad que impera en este país del que el gobierno presume como la primera economía del mundo. Vamos a ir enseguida con todos los datos, vamos a analizar esta realidad en profundidad, vamos a traerles a ustedes todo el análisis para que entiendan con tranquilidad de qué manera nos han empobrecido durante estos años, pero antes, como siempre, déjenme que echemos un vistazo a la portada de Libre Mercado. Tengo ya conmigo a Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué asuntitos nos traéis hoy en portada? La verdad que de los que nos avanzasteis ayer, muy bien. Hemos cumplido una lectura extraordinaria. Bueno, pues vamos a hablar del Banco de España, uno de sus últimos informes, este informe que hace trimestral, hablando un poco de perspectivas, proyecciones y de la economía española en la actualidad. Hay una de las realidades que más preocupa o más son una muestra de el artificio, la cocina, cómo el gobierno infla el Producto Interior Bruto, y es el consumo público. El consumo público ha llegado a alcanzar en 2024 y 2023 cotas estratosféricas, o sea, rozando el 40% de la explicación del crecimiento que nos vende Sánchez ha sido vía consumo público. Y si vemos los datos de 2024, que son los últimos que hay disponible, vemos que el consumo público creció casi el doble que lo hizo el consumo privado. Esto al final es un completo despropósito. Luego también podemos decir que es un timo, una estafa a las cifras por las que tanto presume el gobierno, porque al final es el propio gobierno el que está regando con la manguera del gasto público unas cifras de crecimiento que son completamente artificiales. Y luego también, bueno, pues preocupa que, por ejemplo, los datos de inversión sean tan flojos, sean tan bajos, y que nuestra economía esté, bueno, pues transformando ese consumo público en el motor de un crecimiento que debería ser vía inversión privada, no inversión pública. Es la única forma de crecer, la única forma en la que el capitalismo funciona y cree, y el consumo público es un error completamente brutal. Es un error porque para que exista el consumo público, primero tienen que haber recaudado dinero del bolsillo del contribuyente, que no tiene dinero en su bolsillo para poder consumir él a su vez. Es decir, es un círculo vicioso, no virtuoso, por mucho, insisto, que el gobierno siga diciéndonos que es la gran virtud de este gobierno, que ha sido capaz de exprimir el keynesianismo y convertir al país, a España, en la punta de lanza económica del mundo desarrollado. Menuda trola, menuda engaño a la ciudadanía, y los datos de hoy en Libre Mercado es que lo atestiguan de la A a la Z. Vamos. Sí, más de un 20% ha crecido el consumo público desde 2019 a 2024. Es una cosa terrorífica e insostenible. O sea, eso sale de nuestros bolsillos, claro. Desde luego, abundando en esto, el tema del día, el informe del Juan de Mariana, que hoy resume en Libre Mercado Diego Sánchez de la Cruz, a quien vamos a escuchar dentro de unos minutos. Pues sí, cómo se ha comido el IRPF, todas las subidas de sueldos, quien las haya tenido, de todos estos ciudadanos durante todos estos años, dos mordidas. Una mordida la de la inflación y otra mordida la de la no deflactación. Ese impuesto en la sombra, ese impuesto que el gobierno, María Jesús Montero a la cabeza, nos está imponiendo por la puerta de atrás y sin pasar por el Parlamento, porque este gobierno sube los impuestos vía BOE, pero también sube los impuestos de tapadillo, y ese tapadillo es no deflactar la tarifa del IRPF. No sé si pedirte que me digas
que me comentes la noticia de los ocupas de Sandra o la de Carlos Cuesta de Yolanda Díaz y Sumar, que esta ya vamos, es tremendo, ¿no? Sí, bueno, pues podemos repasar las dos rápidamente, Luis. Pero por un lado tenemos a Sumar, que, bueno, como no tiene ningún miedo y no le tiembla el pulso al partido de Yolanda Díaz por la deuda pública, pues ahora promueve un nuevo regalo para los políticos independentistas, para los derrochones, que es una quita de los ayuntamientos. O sea, no solo les han quitado la deuda para que se la paguemos los demás, sino que ahora también a los ayuntamientos. Efectivamente, o sea, hacer un poco el mismo modus operandi que con la deuda autonómica, vamos, otro modelo de financiación que premia al gastón, al manirroto y, como siempre, castiga al alcalde, que mira que hay pocos alcaldes, pero los hay, que ahorran y que no gastan por encima de sus posibilidades. Y el tema que comentabas de Sandra, bueno, es también pues una vergüenza. Una señora vivía en un piso, una Inquiocupa, decidió dejar de pagar y se llevó todos los titulares cuando logró un empleo, la Ocupa. Entonces, bueno, pues los periódicos se volcaron con esta señora que iba a trabajar en una pizzería y demás. Bueno, pues han pasado 5 años y esta señora logró un empleo, logró ayudas sociales, logró lavar su imagen, pero la propietaria sigue sin cobrar. 5 años sin abonar ni un euro. Y, bueno, pues se nos cuenta el testimonio la propia propietaria y nos cuenta pues la vida de esta jeta, que es una auténtica jeta. La verdad que es tremendo. Cada vez que nos acercamos a estas realidades que nos dibuja Sandra con sus magníficas piezas, se le pone a uno la piel de gallina. Beatriz, ¿qué nos preparáis para mañana? A ver. Bueno, pues vamos a hablar de otro impuesto en la sombra. No solo está la deflactación, sino también algunos que tienen las viviendas en España y que podrían rebajar su precio. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata. Uy, me has puesto los dientes largos. Tengo ya ganas de leerlo. Bea, muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, y es momento ahora, cuando son las 12:18, 12:19 ya del mediodía en Madrid, 11:19 en Canarias, para profundizar en el tema del día, para profundizar en ese informe del Instituto Juan de Mariana. ¿Qué nos cuenta el Instituto Juan de Mariana? Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué es lo que nos cuenta el Instituto Juan de Mariana en el informe que publican hoy en este instituto desde el Departamento de Estudios y que nos habla de lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿De qué manera nos han empobrecido, de qué manera han convertido a los ciudadanos españoles en ciudadanos de segunda en Europa y en el mundo gracias a aprovechar la inflación para meternos la mano en el bolsillo, no hasta el codo, sino hasta el hombro? Sí, porque como constata el Juan de Mariana, la inflación acumulada entre julio del 18 y febrero del 25, es decir, desde que entra Sánchez al poder y el último mes para el cual hay registros, pues la inflación acumula un incremento del 21,3% en total. Y en el caso de los alimentos, este incremento se acerca casi al 40%, en concreto un 38%. Y así destacan que es la mayor escalada de precios de las 3 últimas décadas. Y también lo que hacen es, de algún modo, pues compararlo con cómo se vivió la escalada de precios durante el mandato de Rajoy. Y en esta época, los precios, el IPC acumulado, simplemente pues creció un 7,2% en toda la legislatura, o todas las legislaturas, mejor dicho, de Mariano Rajoy. Por tanto, el ritmo de crecimiento de los precios durante el mandato de Sánchez se ha triplicado con respecto al mandato de Mariano Rajoy. Por otra parte, también el informe lo que destaca es que, si bien los salarios nominales han aumentado un 22,2% desde que Sánchez llegó a la Moncloa, si ajustamos estos salarios a la inflación, tenemos que simplemente la revalorización es del 2%. No obstante, hay que matizar una cosa, y es que, como destacó el pasado verano la OCDE, los salarios reales en España entre el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2024, digamos que se han visto mermados a la baja en un 2,5%. Por tanto, también hay que tenerlo en cuenta, cómo la crisis inflacionaria ha supuesto ese impacto. Pero volviendo al informe de Juan de Mariana, lo que destacan es que, pues, lo que a priori son unos 6.013 euros de incremento salarial que se produjeron, digamos, desde 2018, en realidad, debido al impacto de los precios, serían nada más que 663 euros de mejora del poder adquisitivo de las familias. Por tanto, aquí tenemos, ¿no?, cómo
la política económica, y ahora entraremos a destacar una cuestión muy importante al respecto, supone un lastre para el bienestar de las familias. Luego, hay que tener en cuenta también que la decisión de no deflactar la tarifa del IRPF ha supuesto un impacto directo sobre el poder adquisitivo de los españoles. También la decisión de no deflactar tampoco las cotizaciones sociales. Y es que a raíz de esta decisión del gobierno español, el contribuyente promedio de nuestro país pues paga más de 2.000 euros adicionales que con respecto a julio de 2018. Y además, el nivel de renta per cápita de los españoles suponía, digamos, antes de que entrase Sánchez al poder, más o menos el 91,3% de la media de la Unión Europea, y ahora, 7 años después, lo que supone es en torno al 91%, es decir, que nos hemos estancado mientras que la media de la Unión Europea ha seguido creciendo. Pero al mismo tiempo, hay otros indicadores que también resaltan cómo la situación económica española se ha deteriorado, y es que, como destacan en el Juan de Mariana, es el tercer país, España, con mayor riesgo de pobreza, es el segundo de toda la Unión Europea con mayor cifra de niños en peligro de exclusión social, es el segundo con mayor tasa de abandono escolar y, por ejemplo, es el quinto donde menos impacto tienen las transferencias sociales. Y a esto hay que sumarle que el paro en España casi duplica la media europea. Luego, los hogares que figuran... El paro que reconoce el propio gobierno, que son las cifras por supuesto. que se llevan a Eurostat. Si nos vamos a las cifras reales, como publicaba ayer Carlos Cuesta en Libertad Digital, en Libre Mercado, nos iríamos, batiríamos absolutamente todos los récords. Las tasas de paro se pondrían a niveles absolutamente insoportables. Pensemos que hay cerca de 1.890.000 personas que están en paro, aunque las estadísticas no lo reconocen porque operan sobre ellos los famosos contratos fijos discontinuos en inactividad que les mantienen en el paro, cobrando el desempleo, sin poder trabajar aunque quieren, pero, pequeño detalle, salen de las listas de desempleados. Pues además, la tasa de pobreza, que se mide como carencia material severa, ha crecido en este periodo del 7,7% al 8,3% entre 2019 y 2024. Y los hogares que figuran entre el 20% de menor renta están sufriendo especialmente la incidencia de la inflación. Porque, como decía Beatriz antes, al fin y al cabo la inflación es el llamado impuesto para los pobres, que de hecho no pasa por el Parlamento, no pasa por ningún tipo de control o contrapoder. Y en todo caso, lo que vienen a destacar desde el Juan de Mariana es que existen dos factores importantes en este respecto, ¿no? Y es, por un lado, la política económica del propio gobierno de Sánchez y, por otro, la política monetaria que viene de la Unión Europea. Por un lado, durante el mandato de Rajoy tenemos que se aprobó la ley de desindexación y desvinculación de las pensiones del IPC. Y también hay que tener en cuenta que durante ese mandato el gasto público y también el déficit siguieron una senda decreciente. En cambio, Sánchez lo que ha hecho es apostar por ligar nuevamente las pensiones al IPC y pues llevar a cabo una política fiscal expansiva, es decir, aumentar el gasto de una forma ingente. Y luego, por otra parte, la política monetaria durante el periodo de Rajoy fue menos expansiva, fue menos generosa, y luego con Lagarde sí es cierto que ha tomado una senda más pues expansiva precisamente, lo cual no quiere decir que España no tenga responsabilidad tampoco en este sentido, porque lo que ha hecho Sánchez de algún modo también es contrarrestar durante la crisis inflacionaria la política monetaria de subida de tipos de interés, porque mientras que Europa subía los tipos de interés, lo que hacía Sánchez era regalar más dinero y gastar más dinero desde el Estado. Y con todo, lo que esto ha provocado es, por un lado, que las familias españolas gasten más para tener menos, luego que la inflación haya afectado sobre todo a las rentas más bajas y como efecto adicional que el poder adquisitivo se haya visto extraordinariamente deteriorado en este periodo. ¿Cómo es esto de que las familias gastan más para tener menos? Vamos a explicarlo para que lo podamos entender bien. Bueno, porque al fin y al cabo, y esto lo recoge el propio informe, hacer una compra de supermercado que se valoraría en 100 euros en 2018 supone hoy un desembolso de 138 euros en 2024. Y ocurre algo similar también si analizamos otras categorías de gasto como puede ser la vivienda, el transporte o el ocio. Luego, ¿que la inflación afecta más a rentas bajas? Pues es que es así, el 20% de rentas más bajas, que se sitúan en torno a los 15.880 euros, ha gastado en 2024 alrededor de 1.804 euros más
para adquirir equivalente a 1.124 euros menos de bienes y servicios que en 2018. Y por último, el deterioro del poder adquisitivo ya lo hemos comentado, cómo este incremento de precios se ha llevado pues buena parte de lo que las personas, los españoles, han logrado revalorizar sus salarios en este periodo. Es increíble. Bueno, yo creo que tampoco es tan increíble. Al final todos hemos notado en el bolsillo en mayor o menor medida que el dinero que tenemos a nuestra disposición para poder adquirir los mismos bienes y servicios que adquiríamos en 2018 no da tanto de sí, ya este dinero no se estira. Lo que resulta especialmente gravoso es que haya contribuido a empeorar esta situación precisamente la decisión del Gobierno de, en fin, de seguir incrementando los impuestos que nos cobra al no deflactar esa famosa tarifa del IRPF, que si ya es malo en momentos si ya esto es negativo con una inflación, digamos, en la zona sana, que le gusta decir a los bancos centrales, de entre el 2 y el 3%, si nos vamos a momentos de inflación como los que hemos vivido, que ya acumulamos cerca de un 20% desde que Sánchez llegó al poder, pues imagínense el efecto que puede tener sobre el dinero recaudado. Bueno, uno de los responsables de este informe, muchas gracias Rubén. Bueno, teníamos unos sonidos para escuchar, sí, ¿verdad? Lo que quería destacar es que precisamente sobre lo que estás comentando de cómo el Gobierno pues no ha deflactado la tarifa del IRPF, pues en cambio la propia María Jesús Montero hace pues unas semanas en el Congreso de los Diputados decía lo siguiente. Este Gobierno ha bajado los impuestos durante la crisis de la pandemia, durante la guerra de Ucrania y la inflación en más de 30.000 millones de euros. ¿En serio, señora Montero? ¿En serio han bajado los impuestos? Bueno, habrán bajado algunos, pero precisamente como estamos comentando, el impacto que ha tenido la no deflactación es tremendo. Y luego, por cierto, eso de que han bajado los impuestos ha sido para volver a subirlos con el inicio de 202025. No, pues, perdona, ¿hay que bajar los impuestos netos de qué? No, si han subido nada, 93 veces los impuestos y cuando nos hemos comido las uvas estas Navidades, por cada uva que nos comíamos nos estaban en ese mismo momento subiendo un nuevo impuesto e imponiéndonos un nuevo impuesto. Así es. O sea, es de risa. Desde luego, es increíble la desfachatez con la que dicen este tipo de cosas o con las que culpan a otros de las realidades que vivimos. Es impresionante. Pero esto hay que contarlo, hay que decirlo, hay que enseñar los datos y hay que hacerlo de una manera clara para que todos nuestros oyentes, todo el mundo, no se quede desde luego sin excusa para decir yo no lo sabía, a mí no me parecía, yo veía que vivía peor pero pensé que solo era yo porque tenía muy mala suerte. No, es un efecto sistemático de las políticas que ha puesto en marcha el señor Pedro Sánchez. Como decía, Rubén, muchas gracias por este esfuerzo de resumen del informe del Instituto Juan de Mariana, pero Rubén, es que tenemos la suerte de contar con el director de estudios del Instituto Juan de Mariana para puntualizar algunos de los temas y explicar con pelos y señales otros de las conclusiones de este informe. Tengo ya al teléfono a Diego Sánchez de la Cruz. Compañero, amigo, ¿cómo estás? Pues muy bien, un poquito afónico, me vas a perdonar la voz, pero bueno, los excesos futbolísticos luego se pagan. Amigo, listo para hablar contigo de este informe, claro. Y me imagino que la voz quebró a altas horas de la noche ya, pues sobre todo para los que nos acostamos temprano. Sí, pero bueno, no quiero alienar a nuestros oyentes colchoneros. No, desde luego que no, pobres. Diego, un informe fundamental. Llevamos explicando ya algunas de las principales conclusiones de este informe que habéis publicado muy recientemente. Está calentito ahora mismo en la página del Instituto Juan de Mariana. Vamos a recordar, Diego, la página para aquellos que quieran encontrar este contenido y otros muchos de los que tenéis en el Instituto Juan de Mariana. Pues muy fácil, juandemariana.org, ahí está colgado el informe. Y, por supuesto, toda la información del instituto, cómo hacerse socio y todas las investigaciones, acciones, formación y conferencias que hacemos. Todo está en juandemariana.org. Bueno, conclusiones de este informe. La conclusión fundamental es que si a Sánchez le podríamos poner, pues no sé, algún calificativo al lado, algún título, Sánchez el mentiroso sería uno muy bueno porque evidentemente nos ha acostumbrado a un nivel de embusterismo que no conocíamos en la política española y mira que han pasado mentirosos por el Palacio de la Moncloa, pero a mí se me ocurre otro, Sánchez el empobrecedor, ¿no?
pues no está mal tirado y lamentablemente se ajusta mucho a la realidad. Ten en cuenta que sobre el papel los salarios nominales han crecido en España un 22% en promedio en los últimos 6 años, ¿no? Y eso en un escenario de estabilidad de precios sería una maravilla. Y hay muchos de los titulares que le encanta soltar al gobierno serían ajustados, pero claro, cuando los salarios suben 22 puntos, ¿no? Perdón, 22 puntos, pero la inflación se incrementa en 21 puntos, amigo, la historia es distinta. Significa que de cada 10 euros de incremento nominal en los salarios, de cada 10, pues 9 se han ido a parar, a abonar precios más altos por los bienes y servicios que todos consumimos a diario. O dicho de otra manera, la inflación se ha comido el 90% de las mejoras salariales que las empresas les han dado a sus trabajadores. O sea que obviamente han sido pues 6 años casi tirados a la basura en términos de poder adquisitivo. Pero es que la cosa es peor, porque como no se ha deflactado el impuesto sobre la renta y también algunos otros gravámenes, hay un castigo adicional para los trabajadores y para las familias, que es el hecho de que no solamente ven como el 90% de su mejora salarial se ve atrapada, se ve capturada por unos precios que suben pues y recogen en un 90% ese incremento, sino que además, a final de año, que sus ingresos reales apenas aumentan, que ya digo que el 90% se lo come la inflación, aunque apenas aumentan, pagan más impuestos, y pagan muchos más impuestos. Pagan 27.000 millones de euros de impuestos adicionales por la no deflactación del impuesto sobre la renta. Y eso significa que si tú ahora coges a un trabajador español al que le subes los sueldos durante el mandato de Pedro Sánchez en 100 euros, de esos 100 euros, 90 prácticamente se le van por la inflación, pero es que en total pierde 123 por el efecto combinado de la inflación, que ya digo, serían 90 de 100 puntos, y la no deflactación de impuestos, que la práctica no solo confisca ya todo el aumento salarial, sino que te empobrece. Y eso muestra como al final un trabajador que en términos nominales podría haber ganado 3.000 euros de poder adquisitivo, al final lo que le ha pasado por la vía de la inflación y de la no deflactación de los impuestos es que ha perdido 1.400 euros de poder adquisitivo. Eso es lo que le ha pasado a un sueldo medio en España en los últimos años. Estos son los números, Diego, esta es la realidad. Quiero que escuches, aunque lo hemos hecho en la primera parte del programa, en mi comentario inicial, quiero que escuches dos sonidos. Uno de ellos es de diciembre del año pasado, de hace nada, unos meses, de diciembre de 2024, del presidente del gobierno, y el otro un poquito antes, en septiembre de 2024, del señor Carlos Cuerpo. Quiero que te fijes bien en las palabras que emplean ambos y luego las comentamos. España, señorías, es uno de los países de la OCDE en los que más ha crecido la renta disponible de los hogares en los últimos años. Tenemos muy buenos datos a nivel macro y esta evolución positiva de la macro es una condición necesaria para que esto se traslade al día a día de los ciudadanos. Yo creo una forma muy sencilla de verlo y es el mercado de trabajo, con cada vez más gente empleada y luego también con la evolución de los salarios, donde vemos que la renta disponible ha mejorado por encima de los precios. Poco a poco los ciudadanos van recuperando poder adquisitivo y ya está por encima de ese precrisis de inflación que tuvimos en el año 2022. ¿Han mejorado su poder adquisitivo los ciudadanos, Diego, desde antes del momento de la crisis inflacionaria? Bueno, los datos que acabamos de comentar básicamente desmontan este relato del gobierno, ¿no? Pero lo que hace ahí el Ejecutivo es, pues, obviamente retorcer las cifras lo máximo posible para que de alguna manera se pueda vender la sensación de que los españoles son cada vez más ricos. Y no lo son. Nuestros oyentes, pues, obviamente saben que cada vez es más difícil mantener el ritmo de consumo en términos de adquisición de bienes y servicios que antes estaban a su alcance y que ahora les requieren un esfuerzo mucho más grande. Pongo un ejemplo. Una familia que esté entre el 20% de menos renta. En el año 2024, en comparación con el año 2019, esa familia ha tenido que gastar 1.800 euros más para cubrir su presupuesto familiar, ¿de acuerdo? Esa familia ha gastado 1.800 euros más. Sin embargo, el volumen de bienes y servicios que ha comprado gastando 1.800 euros más
no ha sido el equivalente a tener 1.800 euros más de poder adquisitivo, es decir, no ha sido el equivalente a gastarse lo que eran 1.800 euros del año 2019. De hecho, lo que le ha pasado a esa familia es que gastando esos 1.800 euros más, ha comprado unos bienes y servicios que equivalen a 1.100 euros menos su consumo de 2019. Entonces, gastamos más para tener menos. Y esto es algo que en el sentido macro pues puede generar confusión de primeras y que si lo llevamos a la micro familiar lo entiende cualquiera. Porque en el supermercado no soy ni el primero ni el último que ha notado que en estos últimos años cada vez gasta más y cada vez se lleva menos producto a casa. Y quien dice supermercados dice todas las demás partidas de gasto de las familias. Los precios con Pedro Sánchez han crecido 3 veces más que con Mariano Rajoy. En España se han aplicado subidas de impuestos, además encubiertas, al no ajustar esos impuestos a la inflación. Y por una y otra vía, los españoles sí somos más pobres. Y de hecho, nuestro nivel de renta en comparación con Europa no ha crecido ni una sola décima, de hecho se ha reducido en 3 décimas, en los últimos 6 años. O sea que no hemos recortado ni en un céntimo la distancia de la brecha, ¿no?, entre la renta media de los españoles y la renta media de los europeos. Lo que sí hemos aumentado es la presión fiscal porque pagamos impuestos como suecos. Es increíble, ¿verdad?, que el efecto brutal que ha sufrido el bolsillo de los españoles medio vía esa inflación, esa terrible inflación que todavía estamos sufriendo y que ha hecho que se encarezca o que nos empobrezcamos en un 20% de media. Curiosamente, y lo destacáis en el informe, Diego, también, hay que decir, de media, en todos los productos de consumo los precios han subido un 20% en estos 18 años, desde 2018 hasta ahora. Pero si nos fijamos en los productos de consumo y en los servicios que tienen que contratar esa capa más desfavorecida de la sociedad, esas rentas más bajas de la sociedad, es decir, supermercados, luz, calefacción, estamos hablando de incrementos de entre el 40 y el 50% de media. Es decir, la inflación en esos productos de primera necesidad no ha sido del 20%, ha sido de cerca del 40%, entre el 40 y el 50%. Claro que sí, efectivamente estamos hablando de que se produce ahí un empobrecimiento masivo, especialmente entre quienes menos tienen, ¿no? Lo cual nos lleva, por ejemplo, al hecho de que la tasa de pobreza en España, la carencia material o la tasa de riesgo de pobreza en España hayan crecido y estén en niveles superiores claramente al promedio europeo, pero es que además superiores a los propios resultados que tenía España antes y después del gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, la tasa de pobreza ha subido en medio punto, ¿no?, desde que gobierna Sánchez. O por poner otro ejemplo, tenemos un resultado considerado crítico en 10 de los 17 indicadores socioeconómicos que publica la Comisión Europea, puesto que, por ejemplo, somos el tercer país con mayor riesgo de pobreza, el segundo con mayor cifra de niños en riesgo de exclusión social, el segundo con mayor tasa de abandono, el quinto donde menos impacto tienen las transferencias sociales sobre el bolsillo de quienes menos tienen. Es decir, la situación en realidad es dantesca. Yo esta semana en Libre Mercado he publicado un estudio en el que se recopilan la decena de programas y ayudas sociales que ha puesto en marcha el gobierno. Nos cuestan 28.500 millones de euros. Llegan a 7 millones de personas, pero lo único que están consiguiendo es cronificar y subsidiar la pobreza, no mejorar la situación de esas personas. ¿Y por qué? Pues porque al final en una economía tan sobrecalentada como está la española, por tanta deuda, tanta inflación, tanto gasto público, al final lo que no se produce es una mejora real de las condiciones de vida de las personas, todo lo contrario. Y Luis Fernando, si me permites también una cosa, me gustaría hablar de política monetaria y cómo le ha hecho daño a los españoles el gobierno al usarla como correa transmisora. Porque vamos a ver, en un país donde la producción se mantiene constante o se produce un descenso en la misma, si el dinero en circulación no se altera, los precios se ajustan a la baja en aquellos sectores donde hay menos demanda y al alza en los que hay mayor demanda. Es decir, sí podemos tener una subida de los precios de la energía, pero en un contexto en el que el dinero en circulación se mantiene constante, esa subida pues se ve compensada con una bajada de los demás precios. Eso
es lo que pasaba, por ejemplo, en el año 2014, 2015, 2016, donde, por ejemplo, a un pensionista le podías estar dando una subida de poder adquisitivo del 1%, aunque su pensión solo se revalorizase en un 0,25. ¿Por qué? Pues porque los precios tenían estabilidad, no se estaba cebando la inflación. ¿Qué ha hecho el gobierno con su gasto deficitario? Cebar la inflación a base de traer todo ese dinero de nueva creación a la economía española. Porque si tú, como gobierno, te endeudas en más de 400.000 millones de euros desde que Pedro Sánchez es presidente, tú estás inyectando esos 400.000 millones de euros en una economía que no produce más, sino que produce prácticamente igual de lo que hacía en 2019. Y todo ese dinero de nueva creación que emite el Banco Central, sí, pero que tú como gobierno importas, traes a la economía española a través de tu gasto deficitario, está sobrecalentando la economía y generando el peor de los mundos, que es uno en el cual, en vez de tener estabilidad de precios con unos que suben y otros que bajan, tienes subida generalizada en los precios que pagan los españoles. Y esta pequeña discusión de política monetaria no es trivial, porque son los déficits del gobierno los que importan el dinero de nueva creación del Banco Central a nuestra economía. Y al importar dinero de nueva creación en una economía que no crece, se produce efectivamente una crisis de precios como la que estamos teniendo. Por eso, los países donde hay mayor disciplina fiscal lo han hecho mejor y también, consecuentemente, en otras áreas monetarias donde no se ha favorecido ese gasto deficitario, no se ha monetizado ese despilfarro, pues no han tenido una crisis de precios. El ejemplo más evidente sería en Japón o Suiza, donde al no producirse esa expansión monetaria no se ha producido una subida de los precios. Bueno, pues se puede explicar más alto, quizá con mejor voz, pero no más claro. Así que, Diego Sánchez de la Cruz, te agradezco mucho el trabajo que hacéis en el Instituto Juan de Mariana, el trabajo que haces al frente del área de estudios y te agradezco también mucho que hayas querido contarlo aquí en Con ánimo de lucro. Bueno, pues disculpadme la afonía, pero efectivamente yo creo que son datos que hay que compartir, que hay que comentar y sospecho, Luis Fernando, que muchos de tus oyentes saben de sobra que gastan más para obtener menos bienes y servicios. Pero ahora, con este informe, le podemos poner cifras y números a lo que ha pasado. Y explicar el porqué y que, por mucho que el presidente del gobierno se empeñe en decir que estamos en la primera economía del mundo, eso que le pasan a ellos, esa realidad que viven cada día, no es que tengan mala suerte, no es que sean los cenizos, no es que a todo el mundo le vaya bien y a ellos mal, sino que están viviendo una situación como la que viven la mayoría de los hogares en España. Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias, señor. A mejorar esa voz. Gracias. Bueno, y tratándose de un informe del Instituto Juan de Mariana, no quería dejar de comentarlo con su director, con Manuel Llamas, que ya tengo al teléfono. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, hemos estado repasando con Diego precisamente los puntos más importantes, las conclusiones más importantes de este informe, pero yo quería comentar contigo la trascendencia política del mismo. Por supuesto, si el Instituto Juan de Mariana pone a disposición de todos los ciudadanos en España y en el mundo este tipo de informes es para tratar de hacer llegar la realidad que vivimos, la realidad de las cifras, a cada vez más gente, pero hay que pelear contra un enemigo que es muy poderoso porque controla muchos medios de comunicación y es el gobierno diciéndonos a todos que este tipo de informes son bulos y son fango y son fake news y que lo bueno, la verdad, lo fetén es lo que dicen ellos. ¿Y ellos qué nos dicen? Pues cosas como que han bajado los impuestos, cosas como que en España somos la primera economía del mundo y cosas como que han conseguido mejorar el poder adquisitivo de los españoles durante su etapa de gobierno. 3 mentiras como 3 camiones. Bueno, el mayor bulero de España es Pedro Sánchez y su gobierno. Se dedican a mentir de forma constante y continuada al conjunto de la población, contando, bueno, pues que básicamente España es un cohete a nivel económico cuando resulta todo lo contrario. España, hay que recordar, es que a veces se olvida, pero conviene insistir sobre ello. Fue uno de los países más golpeados por la crisis económica durante la pandemia. De hecho, llevó a cabo una de las peores gestiones sanitarias y económicas del mundo desarrollado. Sufrió como consecuencia una recesión de 2 dígitos, superior al 10% del PIB, tan solo superado por un país como Argentina. Y eso se debe fundamentalmente a la pésima gestión llevada a cabo por el gobierno de Pedro Sánchez, que ni corto ni perezoso nos encerró a todos en nuestras casas. Justo ahora se cumplen 5 años
de la aprobación de la declaración de ese estado de alarma, nos encerró en nuestras casas y aplicó uno de los mayores confinamientos, de los más largos y más estrictos del mundo, llevando a la ruina a miles de empresas, autónomos, etcétera. Bueno, como consecuencia de esta caída, España ha sido uno de los países que más ha tardado en recuperar el nivel de PIB previo a la crisis pandémica. Se sitúa a la cola en cuanto a recuperación del Producto Interior Bruto, pero es que luego el Gobierno habla de que estamos creciendo. Sí, estamos creciendo, pero es cierto que antes, o lo que no dice el Gobierno, es que antes caímos mucho más, la crisis fue mucho más intensa, mucho más aguda, hemos tardado mucho más tiempo en recuperarnos de la misma, y luego si analizamos el PIB per cápita, la renta per cápita, la riqueza per cápita, que es lo que realmente importa, nos damos cuenta de que, claro, en los últimos 6 años el número de inmigrantes ha aumentado de forma muy sustancial, en casi 3 millones de personas. La población española ha crecido y, por lo tanto, la renta per cápita, el PIB per cápita, la riqueza per cápita se mantiene prácticamente estancada en los últimos 6 años. Por lo tanto, lo que hemos sufrido bajo el gobierno de Pedro Sánchez es estancamiento económico. Si a eso se le suma las brutales subidas de impuestos aplicadas durante estos últimos años, más de 90 subidas fiscales, si a eso se le suma el impacto de la inflación, si a eso se le suma el hecho de que, como consecuencia de nuestra baja productividad, los sueldos han crecido poco, apenas para poder cubrir el incremento de precios. Y si a ello se le suma, como digo, la subida de impuestos y la no deflactación del IRPF y de las cotizaciones sociales, el resultado, tal y como mostramos en este informe, es que los españoles han perdido poder adquisitivo bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, que los españoles somos más pobres que antes de que Pedro Sánchez llegara al poder. Y no me cansaré de decirlo, Manuel, a través, además, de una fórmula, que es la de la no deflactación de la tarifa del IRPF, como decías, que a mí me parece especialmente sangrante, porque en esencia lo que significa es que el gobierno ha decidido aprovechar que sus ciudadanos se están empobreciendo al mayor ritmo en los últimos 30 años para poder recaudar más de esos propios ciudadanos, es decir, para, mientras se hacen más pobres, robarles todavía más. Sí, claro, este es el gran problema que tenemos, es que tenemos en España un gobierno en el que el gasto público ha aumentado a niveles récord. Nunca antes ha habido tanto gasto público como en la actualidad. Nunca se ha recaudado tanto dinero como en la actualidad. Pagamos más impuestos que nunca, sin embargo, tenemos unos servicios públicos que cada vez funcionan peor. Solo hay que ir a cualquier administración del Estado, también autonómica o local, para darnos cuenta de que la administración en muchos casos está colapsada, hay listas de espera, funciona realmente mal, responden y solucionan tarde y mal. La justicia, ya no digamos, es un absoluto colapso, es decir, es el desastre absoluto. En el ámbito de la sanidad hay listas de espera a niveles récord. Como tengas un problema médico y necesites una operación, ya puedes esperar unos cuantos meses porque no te van a dar cita para esa operación. Prueba de ello es que los seguros privados han crecido de forma muy sustancial desde la pandemia. El tema de la educación pues está hecha unos zorros, la calidad educativa es un desastre, así lo muestran los informes PISA a nivel internacional. Por lo tanto, tenemos una presión fiscal récord, pagamos más impuestos que nunca, los servicios públicos funcionan peor que nunca y prácticamente el Estado, hay que recordar, nos quita casi la mitad de lo que ganamos realmente. Si sumamos cotizaciones sociales, IRPF y el IVA, el Gobierno se embolsa casi la mitad de nuestro sueldo real. Un español que gane 1.500 euros, su sueldo real son cerca de 3.000 euros al mes. Eso es un robo a mano armada. Además, a diferencia de otros países donde aplican tipos marginales en el IRPF altos o similares a los de España, pero se aplican a partir de rentas mucho más elevadas, 150, 200, 300.000 euros al año. En el caso de España no, en el caso de España
a partir de 30, 35, 40.000 euros aplican unos tipos de IRPF muy altos y prácticamente a partir de 60.000 euros eres ya considerado renta alta, un rico en España, cuando ganar 60.000 euros brutos al año es un sueldo normalito en países como Estados Unidos, como Reino Unido, como Irlanda, como muchos países ricos y del centro y del norte de Europa. Eso es lo que tenemos actualmente bajo el gobierno de Sánchez. Impuestos confiscatorios, servicios públicos que no funcionan y robo a mano armada. Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, te agradezco mucho que nos hayas prestado tu voz y tu análisis a Con ánimo de lucro. Y un abrazo, hasta luego. Y enhorabuena por ese informe. Gracias, chao. 12:52 del mediodía, hasta aquí el tema del día de hoy y tenemos que echar, esto sí que es absolutamente insoslayable en el día de hoy, que es el vistazo a los mercados. Así que, campanitas, Víctor. Mercados que vamos a echar el primer vistazo a lo que está haciendo el IBEX 35. En este momento está cotizando en verde, un 0,43% arriba. Trata de recuperarse ligeramente de los resultados de estas últimas semanas, que le han llevado desde los 13.300 puntos aproximadamente a los 12.858 que muestra ahora mismo nuestro indicador, con tres compañías que brillan especialmente dentro del IBEX 35, que son las acereras, Acerinox y ArcelorMittal, y la entidad financiera Unicaja Banco. Por el lado de las bajadas, Grifols, Fluidra y Merlin Properties son los que se llevan la peor parte en el día de hoy. Un día que parece de transición, aunque sigue estando pues toda la incertidumbre puesta con esa economía norteamericana que dicen puede estar al borde de una recesión, y un presidente de esta nación, Estados Unidos, un Donald Trump, con una errática política arancelaria que está introduciendo una incertidumbre en el mercado que hacía tiempo que no se vivía. Para analizar todo lo que está pasando, hoy tengo la inmensa suerte de contar con uno de los mejores especialistas de España en temas bursátiles, que no es otro que el director general de FINEC, Vicente Baró. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, estoy fenomenal, la verdad. Bueno, pues además, en esta disciplina nuestra, ¿verdad?, de los mercados financieros, que tenemos, hay que decirlo, etapas que son algo más aburridas, donde las conclusiones siempre son las mismas, tenemos a los analistas prestando durante meses atención únicamente a una cosa y los mercados se mueven poco, pero tenemos que decir que en estos últimos días, Vicente, hemos tenido tiempo para analizar y hemos tenido tiempo para llevarnos las manos a la cabeza, ¿eh? Sí, o sea, quiero decir, te guste más o menos Trump, como periodista económico es una bendición. Te da todos los días titulares, te da todos los días argumentos para analizar, para comentar, por las reacciones en los mercados, te introduce puntos de vista de los analistas y de los economistas interesantes. O sea, que no paramos, bueno, y desde el punto de vista de la audiencia también, ¿no? De hecho, lo vemos reflejado nosotros. Estamos viendo muchísimo interés ahora mismo de los inversores en cómo van sus fondos, sus ideas, comparar, o sea, lo vemos clarísimamente. O sea, es un periodo que se ha abierto ahora después del dominio de las 7 magníficas durante tanto tiempo, en el que hay muchas incertidumbres, muchas incógnitas que el mercado irá despejando poco a poco, pero está en una fase de cambio. Desde luego que es una fase de cambio y ¿cuál es el análisis que haces, no? Un poco, no te digo a toro pasado, porque seguimos viviendo, pero todo empezó el lunes negro, hemos seguido durante estos días con importantes caídas en los principales mercados y todas las dudas del mundo para los grandes índices y todas las dudas del mundo para los valores americanos, ¿no? Sí, bueno, mi opinión es que con DeepSeek empezó algo, ¿no? Hubo ahí un cuestionamiento de la política que había dominando los 2 últimos años de boom de la IA, que favorecía en concreto a unas pocas compañías, y DeepSeek no es que DeepSeek, recordemos esta herramienta de IA china, no es que haga que el resto ya no sea rentable ni mucho menos, sino que abre nuevos abanicos, plantea opciones, pues eso sí, va a haber otro tipo de compañías que se puedan beneficiar más incluso que Nvidia, los fabricantes de chips. Si la ventaja que se pensaba que podía tener Microsoft con OpenAI y demás, pues no es tal. Se empieza a buscar nuevos ganadores. Eso por un lado, ¿no? Con lo cual yo creo que había una tesis comprada
largo plazo que ahora hay que revisitar, y yo personalmente pienso que las valoraciones sean muy exigentes y por lo tanto el mercado ha estado un tiempo planteándose cómo de sostenibles son el crecimiento de los beneficios de estas empresas. Y luego, por otro lado, pues tenemos Europa, que es donde hemos visto el cambio más radical de todo, que al principio, las primeras semanas del año, fue un poco más de sentimiento, gente diciendo, oye, Europa parece que está más barata, vamos a mover un poquito para allá, y que con el plan anunciado por el nuevo canciller alemán, pues ha pasado a ser, yo creo, un tema un poco más estructural. Mucha gente pensando si es un cambio profundo que nos puede llevar años o lustros de una mayor inversión y mayor crecimiento del que se esperaba en Europa. Hablabas de las 7 magníficas. Aquí hay un debate que yo creo que es muy interesante. Me gustaría conocer tu opinión, Vicente. Casi podríamos decir, sé que es quizá un poquito exagerado, pero llevamos unos años en los que el comportamiento de estas 7 compañías, recordemos las grandes tecnológicas, Nvidia, Meta, Amazon, Alphabet, Google es Alphabet, bueno, no recuerdo exactamente las 7, pero las que todos tenemos en la casa, Tesla, han estado dominando, no solo explicando la mayor parte de los beneficios de su indicador, del S&P 500, sino casi empujando a las bolsas en todo el mundo. Hablamos únicamente de 7 compañías. Este desequilibrio sin duda va a hacer pupa ahora a los mercados, pero ¿crees tú que una vez se purgue esto veremos un crecimiento o un desarrollo, si no crecimiento más sano del resto de mercados, un poco más equiponderado? Uno se va a ver el mapa de mercado, típica aplicación que te muestra los valores del Standard Poor's 500 por colores, ¿no? De rojo a verde, según se están comportando en el año, y tú lo pones de lejos y tú ves mucho más, digamos así, ves más el color rojo, ¿vale? Pero hay mucho verde, lo que pasa es que las cajitas son más pequeñas, o sea, lo que está pasando es que las caídas se están concentrando en estas empresas al mismo tiempo que hay muchas de sectores más defensivos, pues como salud, como consumo básico, como una parte también del sector financiero, más la parte de seguros y demás. O sea, hay una parte que está funcionando muy bien y que probablemente lo puede seguir haciendo. O sea, los cambios de liderazgo en el mercado americano, que no es la primera vez que han tenido tanta concentración como ahora con las 7 magníficas, en el pasado han sido por lo general dolorosos para los índices. ¿Por qué? Porque son compañías que han crecido muchísimo y tienen mucho peso y dejan de ser las favoritas del mercado y inevitablemente por el peso que tienen, si caen, pues hacen que el mercado caiga. Eso no quiere decir que todas las compañías caigan, ni mucho menos, por eso los equiponderados están funcionando ahora mejor que el índice, ¿no? Pues tendremos, Vicente, que analizarlo más despacio otro día, porque lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, como siempre, y perdona que te haya tenido que cortar de esta manera, pero viene el boleto informativo. La vida es así. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Vicente. Nosotros nos vamos al boleto de la 1 y volvemos enseguida aquí en Con Ánimo de Lucro con otros asuntos de su interés. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos ahora mismo, en este momento, con el director de inversiones de Cibislen, con Alejandro Labori. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, ¿y tú? Oye, un placer recibirte de nuevo en este estudio, un placer desde luego poder contar contigo para explicarle a los oyentes esta alternativa de la que hablamos todos los días de inversión en inmobiliario, pero sin necesidad de tener que comprarte una casa. Y además a través de un sistema que tiene unas garantías adicionales que además para ser deuda, porque al final estás invirtiendo en deuda, es una suerte de renta fija inmobiliaria, pues te da una especie de garantía adicional, pero por otro lado lo que nos hace es exponernos a unas rentabilidades que no son las habituales, ni de la renta fija ni del negocio inmobiliario. Correcto, bueno, son las rentabilidades asociadas al sector de la promoción inmobiliaria, que sí que históricamente ha tenido rentabilidades muy elevadas, lo que pasa que está reservada un poco más a inversores institucionales y nosotros lo que hacemos es democratizar esa inversión poniendo en contacto a pequeños o no tan pequeños inversores con proyectos de promoción inmobiliaria. Sí, pero esa inversión, no es por llevarte a la contraria, pero esa inversión inmobiliaria para el público generalista, para el público retail, como solemos decir, estaba reservada únicamente a te compras un segundo apartamento y lo pones en alquiler,
te has enterado de un chollo, de un piso que se ha quedado baratísimo y que le vas a hacer 2 reformitas y lo vas a poder vender, como se suele decir, le vas a dar el pase y le vas a ganar un porcentaje, pero en todas estas operaciones, si miras en la rentabilidad que obtienen los particulares a través de la renta del alquiler o manteniendo un piso a lo largo del tiempo, son rentabilidades que están aproximadamente, en el mejor de los casos, en un 6% anual. Y eso es elevado ya. Y es elevado, con lo cual, para el inversor retail, optar a rentabilidades anuales de entre el 10 y el 13%, como estáis consiguiendo vosotros, en inversiones, además, en plazos cortos, con lo cual otra de las dificultades o, digamos, otra de los problemas que suele tener el negocio inmobiliario, que es su iliquidez, en este caso la circunscribes únicamente a, ¿qué? ¿10 meses? ¿15 meses? Sí, la media son 15-18 meses. 15-18 meses, pues ya estás resolviendo 2 de los problemas que tiene la inversión tradicional, más allá del riesgo de exposición que tiene contratar una deuda como es una hipoteca. En definitiva, para aquel que diga, oye, yo todavía no tengo claro la renta variable, todavía lo de la renta fija, comprarle deuda a los estados no lo veo, pero el negocio inmobiliario lo puedo entender, comprendo cómo funciona el ciclo inmobiliario y creo que tengo opciones de rentabilizar mi dinero a través de esta opción. Bueno, pues ahí está Cibislen trayendo alternativas para que los clientes financien a las promotoras, pero a partir de 250 euros. Sí, es todo online. A partir de 250 euros nosotros tenemos inversores de todo tipo, desde pequeños ahorradores que invierten 250 euros o family offices o fondos que invierten tickets mucho más elevados, y nosotros, digamos que agrupamos esa inversión y se la dejamos al promotor en forma de préstamo, como bien decías tú, con garantías reales, con una hipoteca. Entonces, bueno, al final poder ofrecer rentabilidades entre el 10, el 12, 13% con una hipoteca detrás, con ratios financieros de endeudamiento en torno al 50-60%, que son ratios muy saneados, pues es una súper buena oportunidad. Es una muy buena oportunidad, pero, y aquí viene pero con las rebajas, déjame que te haga de abogado del diablo. Porque muchos de nuestros oyentes, que también lo son de Tu Dinero Nunca Duerme, ya están más familiarizados con el mundo de la inversión y dicen, vamos a ver, Luis Fer, a nosotros, Domingo, Manolo y tú, nos tenéis dichos que si la rentabilidad es más alta es porque el riesgo aumenta. O sea, no existe más rentabilidad con menos riesgo. Esto no casa. Es una mentira. No casa. Sí. Y además hay otra cosa que muchas veces se dice, no, es un producto completamente seguro y te vamos a dar un 12% de rentabilidad. Bueno, pues también te están mintiendo. Bueno, por un lado, por algún lado te están mintiendo. Si ofrece unas rentabilidades tan altas, de doble dígito, ¿dónde están los riesgos y cómo los controláis vosotros? A ver, al final en la inversión inmobiliaria, más que el riesgo de recuperar el dinero y los intereses, está sobre todo en la iliquidez y el plazo. Al final, sobre todo esas rentabilidades altas se explican pues porque tú en bolsa puedes invertir y aunque pierdas un 20%, cuando quieras vendes y al cabo de un minuto se cruzan órdenes y tú tienes tu dinero en tu cuenta. Aquí tú inviertes en un proyecto pues para finalizar una vivienda, para comprar un suelo, y hasta que eso no se vende o no se refinancia, tú por mucho que necesites el dinero no puedes salir. Entonces, esa iliquidez, digamos que se prima con esa rentabilidad más elevada. O sea, al final tú inviertes en un proyecto y hasta que no termina no puedes recuperar esa inversión, digamos. Pero es verdad que con esos ratios que te comentaba de apalancamiento y esas garantías reales, el riesgo de perder tu capital es bajo. El riesgo es bajo también porque está asociado a un producto de renta fija. Al final, cuando nosotros prestamos el dinero, si se produce, como decimos en la jerga, un strike y de repente pues se produce un impago o hay cualquier situación, al final tú, al ser prestamista, en el orden de prelación estás de los primeros con Hacienda. O sea, bueno, el primero en cobrar, al final. El primero en cobrar cuando se activan las garantías, ¿no? Correcto. Si hay que liquidar lo que hay, y a los primeros a los que van a devolver es a los bonistas. Con lo cual tienes, digamos, garantías de renta fija con rentabilidades de renta variable. Eso es, y eso es también porque nosotros entramos en una fase bastante inicial en los proyectos con el promotor. O sea, es decir, aunque sea deuda con garantía hipotecaria, nosotros pues podemos acompañar al promotor a comprar el suelo, o por ejemplo ahora haremos un proyecto de flipping en Madrid, con un promotor compraremos un par de pisos en Madrid y los reformaremos y los venderemos, y son etapas muy iniciales donde el banco aún no entra. Entonces, bueno, pues el entrar en esa fase más inicial también da rentabilidades más elevadas, pero con lo que decías tú, pues siendo el primero que cobras con esa garantía hipotecaria.
Correcto. Y ponnos los dientes largos. Dinos qué proyectos estáis mirando o cuándo. Hoy es jueves, es día 13 de marzo. ¿Cuáles son los proyectos que tenéis ahí Pues mira, calentitos para aquellos que quieran entrar en civislent.com y curiosearlos? justo esta mañana hemos lanzado un proyecto en Mallorca, en una población que se llama Santa María, que es una población interior de una finca rústica de lujo, y la realidad que es un proyecto muy atractivo porque ofrecíamos en este caso un 14% y encima el promotor 14, y el promotor ponía en garantía 3 activos diferentes, o sea que los ratios salían espectaculares y está la deuda más que cubierta, y te diría que eran como 2 millones, yo creo que ya se habrán financiado porque salía a las 12 y tenemos una demanda muy elevada. Cuando hemos arrancado el programa es cuando ya ha salido. Yo creo que ya ha salido y ya debía estar a punto de financiarse porque, por ejemplo, en este caso lo que hacemos, que nosotros lo que queremos hacer es democratizar esa inversión, ¿no? Pues en este proyecto, por ejemplo, hemos limitado el ticket de inversión a 1.000 euros para que pueda entrar cuanta más gente mejor. Entonces eso hace pues que el proyecto se financie un poquito más poco a poco, pero con muchos más inversores. Pero este límite no es un límite por debajo, es un límite por arriba. Por arriba. O sea, en este caso podías invertir desde 250 hasta 1.000 euros. ¿Por qué? Porque de repente, si tenemos grandes inversores, ¿no?, que quieren mucho ticket, al final nuestro eslogan o nuestro modelo de negocio no lo cumplimos porque no damos acceso a todos que de esos repente, inversores. como son solo 2 millones, viene un gran inversor y dice, yo te hago 1,5 millones, ya está, ya se ha cubierto el mercado. Claro, entonces un poco la gracia de lo que hacemos. ¿Y crees que en esta horita y cuarto que llevamos de programa ya se habrá cubierto la...? Pues lo podríamos comprobar, pero yo creo que casi seguro que estará cubierto, sí. Bueno, fíjate, pues si a esta ya no llegan nuestros oyentes, ¿qué otras cosas estáis mirando ahora? Pues aún no hemos anunciado nada, pero estamos mirando también otra vivienda de lujo en Mallorca, también lo que te decía, un flipping para comprar un par de pisos en el centro de Madrid, dentro de la M30, para reformarlos y darles el pase en el periodo de 6 meses, un año. Esto es el flipping, ¿no? Que yo no soy un especialista. Sí, perdona, flipping, o sea, básicamente el negocio de toda la vida de comprar un piso, reformarlo y venderlo. Pues eso para nosotros tiene mucho sentido, porque son ubicaciones muy buenas, muy líquidas, en Madrid, que tiene mucha demanda. Y al final, como el promotor pone capital, nuestra inversión está cubierta. O sea, es decir, imagínate una inversión entre reforma y compra de 1 millón, pues nosotros dejamos 500, 600.000 euros al promotor, con lo cual, por mucho que caiga el valor de esos activos, nuestro capital siempre va a estar asegurado. El margen de seguridad lo tenéis. Es muy alto porque tenemos un colchón de equity del promotor que nos cubre en este caso. Correcto. ¿Y a cuánto? El que ya se ha cubierto, que era un 14%, ¿a cuántos meses estaba? Pues era un año. Un año, 12 meses. Es verdad que solemos dejar una prórroga de 3 o 6 meses, depende, porque al final, es lo que te decía, esto es el sector inmobiliario, esto es una villa que se tiene que vender, no recuerdo si en 5 o 6 millones, es un muy buen producto, pero no es algo que se vende en una semana. Entonces, bueno, hay imprevistos, las obras a veces se demoran más, todo el mundo ha hecho una obra en su casa que le dicen 3 meses y luego son 6 o un año. Entonces hay que contar con esos potenciales imprevistos, y es importante también transmitirle a los inversores que el dinero que inviertan aquí, pues oye, es dinero ilíquido y que si lo van a necesitar en el próximo año o 2, pues no deberían contar con él, se tienen que esperar hasta el final. Correcto. ¿Cuántos años lleváis ya? Pues mira, nosotros empezamos en 2017 y estamos regulados por la CNMV, que esto es un dato muy importante cara a los inversores. Lo que pasa es que es verdad que en los últimos años hemos tenido un crecimiento muy exponencial, pues duplicando, incluso triplicando el volumen de financiación. Yo creo que el mercado nos ha acompañado, estamos en muy buen momento y además la financiación alternativa en España tiene mucho margen de crecimiento aún. Bueno, pues estaremos acompañándoos y exponiéndonos a vuestras rentabilidades, al menos aquí, desde el punto de vista mediático y contándolo a nuestros oyentes. Alejandro Labori, director de inversiones de Civislent, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí Con Ánimo de Lucro a contarnos estas novedades y espero verte muy pronto, pero cuéntame una que pueda invertir en ese mismo momento. Muchas gracias, Luis Fer. 1:20, quedan apenas 10 minutos de programa. Estamos con Rubén Fernández. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Folguera? Perdóname. me acordaba no te preocupes. De nuestro compañero Rubén Fernández, es Rubén Folguera, por supuesto, Con Ánimo de Lucro. Y un momento que tenemos reservado para echar un vistazo a todo lo que está sucediendo en Argentina. Les confieso que, como es un riguroso directo, estamos tratando de conectar con Alan Riedmayer,
ayer con nuestro analista desde Buenos Aires para todo lo que está sucediendo en Argentina, en un momento en el que la incertidumbre en todo el mundo está haciendo que las bolsas internacionales se caigan, sufran una serie de correcciones que bueno, pues metan incertidumbre y, en este caso, temor para muchos inversores. Sin embargo, lo que estamos observando es que la realidad de la bolsa argentina es muy distinta a la del resto de plazas internacionales, y mientras el resto de plazas internacionales están cayendo, la bolsa argentina está mejorando sus previsiones. No sé, Rubén, en este caso, si sería porque lo que hizo Javier Milei en cuanto vio que Donald Trump estaba amenazando con aranceles a diestro y siniestro fue recoger el guante, ser el primero en golpear, y en este caso el golpeo haya sido el de directamente, oye, libre comercio, no te pongo ninguno, tú no me pongas ninguno. Claro, es que en estas circunstancias Argentina tiene un papelón, porque claro, es una economía emergente, ¿no? Que ha sido lastrada por el socialismo y el intervencionismo durante décadas, un par de décadas, y ahora Milei tiene la complicada misión de reflotar a la economía argentina. Y claro, ante la escalada, digamos, o el conflicto comercial que ha desatado Trump con sus decisiones y que ya en parte pues mantenía, ¿no?, por su parte China y también la Unión Europea, con políticas bastante pues intervencionistas, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Los llamados aranceles encubiertos, como mediante pues las pues trabas y los impuestos que ponía Europa a la importación de productos también norteamericanos, pues no eran aranceles oficialmente, pero en todo caso pues suponían un freno al comercio internacional. Claro, como digo, Argentina en esta circunstancia, ¿qué se plantea? Bueno, pues continuar con la escalada como lo ha hecho la Unión Europea, por ejemplo, o permitir el libre mercado. Y claro, aquí, bueno, pues nos pueden surgir las dudas, porque al fin y al cabo esto, pues una economía como la de Argentina, que necesita la atracción de capitales, quizá no tenga la fuerza ni política ni económica para enfrentarse a Estados Unidos, como sí lo está haciendo la Unión Europea, que lo hablábamos ayer. En respuesta a la iniciativa de Trump, pues subir los aranceles es lo que ha hecho. Y Canadá, pues más de lo mismo, como la provincia de Ontario decidió aplicar una recarga a la importación de electricidad del 25% a Estados Unidos. Miren, el principal indicador de la bolsa argentina es el S&P Merval. Les invito a todos ustedes que busquen este indicador en cualquier buscador en Internet y observen el dibujo que hace. Amplíen al máximo, amplíen digamos, la fotografía al periodo más largo al que puedan tener acceso en su buscador, y verán cómo desde que llegó el señor Milei al poder, la bolsa argentina se ha disparado de una manera espectacular. Sin embargo, si nos vamos al plano de 3 meses, vemos una ligera corrección con dientes de sierra, pero una corrección mínima. Continúa estando en máximos y no se observa ningún momento de gran debilidad. Es más, si miramos lo que está sucediendo en el día de hoy en el Merval, lo que vemos es un incremento, un aumento, un avance del 5,25% en este indicador. Claro, si observamos el sentimiento que se vive en las bolsas en todo el mundo, incluida la americana, donde, como contábamos ayer, el índice de volatilidad, no de volatilidad, el índice de confianza en la economía americana estaba en su peor momento desde lo peor del COVID-19, siendo la incertidumbre sobre la economía norteamericana el doble o más del doble de la que se registraba durante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el 2008 y la posterior crisis financiera que hundió las bolsas internacionales, incluida la americana. Recordemos que toda aquella crisis se dispara con las quiebras de Fannie Mae, Freddie Mac, las grandes hipotecarias americanas, y por supuesto la quiebra de Lehman Brothers, que fue el gran momento en el que ponemos el punto cero de aquella gran crisis
crisis, aquella gran caída de los mercados, y puesto que esa caída de los mercados vino por una incertidumbre enorme entre los distintos bancos de todo el mundo, entidades financieras, porque no sabía cuánta gente o cuánto de la cartera de sus competidores estaba, trufada de ladrillo tóxico, de ladrillo que en realidad no valía nada, pues se contrajo el crédito en todo el mundo, nadie se fiaba de nadie y nadie prestaba a nadie. El grifo del crédito se cerró por completo. Bueno, pues en aquel momento, y si ustedes lo vivieron y tienen memoria, recordarán el momento de incertidumbre brutal que se vivía, y sobre todo de confianza, no solo sobre Estados Unidos, sino sobre el sistema capitalista que en Estados Unidos ha sido dominante durante prácticamente toda su historia. ¿Qué es lo que vemos? Pues que la incertidumbre que hay ahora, la incertidumbre ahora mismo de la economía norteamericana, dobla la incertidumbre que se vivía en aquellos momentos, para que nos demos cuenta del momento en el que nos encontramos. Luego existe otra lectura muy importante, y otra lectura que es necesario poner encima del tapete y poner encima de la mesa, que es la lectura de la recesión o no que puede llegar a Estados Unidos. Parte de esta incertidumbre tiene que ver con el sistema arancelario que está imponiendo Trump como moneda de cambio, como moneda de negociación dentro de todos los puntos del planeta, y resulta que esta incertidumbre es la que está haciendo que pensemos en que va a haber una recesión. En cambio, el gobierno norteamericano, que parece querer encontrar esa recesión de forma deliberada con el único objetivo de que los tipos de interés se rebajen y de esta manera que el gobierno norteamericano pueda financiar los tramos de deuda que le tocan financiar este año a unos tipos más bajos, que es lo que está buscando en última instancia en este momento Donald Trump. Sin embargo, esa corrección de la economía norteamericana mediante una recesión no va a llegar, como sí lo hizo Argentina, por una rebaja notable del gasto público, una rebaja notable del intervencionismo, del tamaño del Estado, y una rebaja notable de los impuestos, como sí, insisto, hizo Javier Milei. No, está llegando por un shock que nada tiene que ver con esto, por un shock de desconfianza, por un shock de incertidumbre que está introduciendo el señor Donald Trump en los mercados con estas amenazas, estas bravuconadas arancelarias que de repente encuentran eco en continentes como Europa, que deciden recoger el guante para incrementar la temperatura y para poner en marcha ese rifirrafe arancelario hacia la dirección que nadie quiere, que es el de incrementar todos los impuestos, sino en lugar de hacerlo en la dirección contraria, que es la de reducirlos. La Unión Europea podría haber dicho: oiga usted, Donald Trump, no le voy a subir yo los 26.000 millones de euros en aranceles a sus productos americanos en Europa. No, le invito a que negociemos, que esa negociación vaya a la baja. Usted habla de impuestos ocultos dentro de Europa. Bueno, pues analicemos cuáles son y rebajemos, pero usted me tiene que rebajar también los aranceles que pone Estados Unidos a los productos europeos. Bueno, esto no se ha dado. Se ha dicho por parte de von der Leyen que la economía europea va a sufrir con los aranceles, como las empresas y los ciudadanos de todo el mundo, con estas políticas que son nocivas para todos. Y por lo tanto, como son nocivas para todos, yo le recojo el guante y le doblo la apuesta y le subo yo los aranceles a usted. Bueno, pues no parece que sea, digamos, la opción más sensata. En Argentina han hecho otra cosa. En Argentina han luchado contra la inflación, contra el tamaño del Estado. Tuvieron unos meses de gran sufrimiento, pero la inflación está desapareciendo y la pobreza se está reduciendo de una manera brutal. Y como muestra un botón, el índice argentino continúa con muy buena salud en este mar de incertidumbre que está afectando al resto del mundo desarrollado. Perdonen por este análisis quizá un poco monológico que he hecho, ha sido un monólogo terrible, pero espero que les haya servido para entender cómo están funcionando las cosas. Nos vemos mañana, muchas gracias por estar ahí.